los médicos, ni idea, ni idea. La ciencia, evidentemente, pues ni idea. ¿Qué decían? Pues, ¿dónde iban las histéricas? Las ricas a los spa. Bueno, a los spa entonces, ahí, las curaban con baños. Eso que tiene mucha lógica también, pero les curaban como, iban a darse, ¿cómo lo decía? Tratamiento de aguas, ¿no? Se decía, ¿no? Es que gracias a veces, como lo cuenta Freud, con el lenguaje de entonces, pero se las llevaban a balnearios. Y las pobres a los psiquiátricos, o sea, a hacinarlas ahí. Por supuesto no se preguntaban ni por ellas, ni qué les pasaba, o sea, era un misterio. Entonces, bueno, es un misterio, pero entonces lo atajamos de tal manera, listo, y ya está. Y digamos, como no era un problema que iba más allá, digamos, no entorpecía el funcionamiento normal del, no sé bien decir, del sistema o de lo que fuera. Es que, claro, eran las mujeres. ¿Qué les pasaba a las mujeres en la época victoriana? Estaban totalmente relegadas a un segundo plano. Bueno, a un tercero o cuarto, o sea, estaban... si ahora hay mucho machismo, imaginaros por aquel entonces. O sea, por aquel entonces a la mujer se le elegía marido a X edad, que tuviese pasta, que fuese mayor. Por supuesto que ella no elegía nada, no tenía ninguna participación en política, no tenía ninguna participación en nada, no trabajaba, nada, o sea, nada, pues sí, por esa época, porque no había tele, si no estaría viendo Telecinco. Pero como no había, pues estaba en casa, y eran los maridos los que tenían la vida protagónica, digamos. Entonces, claro, yo os decía antes, la gente, dentro de que estamos condenados a no podernos satisfacer del todo, por suerte, porque si no destruiríamos todo, pero si la insatisfacción se vuelve demasiado, el sujeto enferma. Eso es lo que les pasaba a estas mujeres. Y enfermaban, claro, enfermaban de insatisfacción. Y con el cuerpo lo estaban diciendo. ¿Qué pasaba también? Decía otra frase que escuchaba el otro día en uno de los grupos de psicoanálisis: si quiere curarse, hable. Decían, ¿no? Que en realidad el psicoanálisis trata de eso. Nosotros escuchamos, pero se trata de hablar, de poner en palabras lo que a uno le pasa, o sea, de tratar de descifrar eso latente que te está haciendo daño. ¿Qué pasaba? Estas mujeres podían hablar de lo que les pasaba. Podían decir, no, mire, podían ir al médico y decir, no, mira, a mí es que me buscaron este marido cuando yo era pequeña, que a mí ni me gusta, o sea, evidentemente no me gusta tener sexo con él, no quiero tener hijos con él. No podían decirlo, no podían. Todo eso que no podían decir se traspasaba al cuerpo. Porque el psicoanálisis, vais a ver que entiende el cuerpo como la psique también. No hacemos la distinción de mente y cuerpo. La psique es el cuerpo. Si el inconsciente es un lenguaje, el inconsciente es un lenguaje que se inscribe en el cuerpo. El cuerpo es la pizarra. Por eso nos pasan cosas. Si uno se pone a tratar de leer el cuerpo de alguien, cómo va vestido, cómo se mueve, cómo gesticula, ahora no me miréis en plan analizándome, que os doy una paliza, pero si todo uno con el cuerpo, con cómo es, te está diciendo algo, más allá de lo que está diciendo. Te está diciendo algo y todo lo percibimos. La única diferencia es que los psicoanalistas le ponemos palabras a eso que dice, a eso que te está diciendo sin decir. Pero todo es un discurso, todo. Y los síntomas también. De eso se trata, digamos, lo que nosotros tratamos de leer en una consulta. Pero en este caso, estas mujeres, claro, no podían, no tenían nada que decir, solo lo podían decir con el síntoma. Pero es como, digamos, un síntoma histérico ahora se diría que mañana a lo mejor uno tiene que hacer una aparición en público o una aparición con el jefe o una exposición o lo que sea y no puede, pues le duele el estómago y un dolor que lo tumba. Pues ya te está diciendo el inconsciente que no quieres. Es como lo de los actos fallidos, que no vamos a poder hablar hoy mucho de ello, pero es como lo de perdón que haya llegado tarde, es que no quería venir, ¿no? Pues igual. Pues esto es igual, el cuerpo habla, y el cuerpo, pues, si te tiene que tumbar, te tumba, evidentemente. O sea que, te tumba, ahí habrá que ver, pues hay que leer mucho más de lo que está pasando en el cuerpo. Habrá que ver si esta persona que aparece el dolor de estómago y no le deja acceder a según qué cosas, habrá que ver qué pasa y habrá que ver si no es como la paciente que os contaba, que justo cuando va a dar el paso de sí ser alguien, justo le duele el estómago. Pues ese síntoma está respondiendo al goce de ella de estar en la otra escena. O sea, el cuerpo le está diciendo no, por aquí no. Por eso ponerle palabras. Cuando uno le pone palabras no le va a pasar lo del estómago, si le pasa va a ser diferente.
porque ahí es el deseo contra el goce, digamos, de una escena patológica, que goce es otro concepto que ya trataremos. Entonces, esto le pasaba a las histéricas, que decimos, claro, ¿por qué eran todas mujeres? Porque eran las mujeres las que estaban en esa escena. Los hombres tenían otras formas de sintomatizar, digamos. Los hombres estaban bebiendo o estaban, digamos, dedicados a actividades productivas. Los hombres eran los que estudiaban, los hombres eran los profesionales. Claro, pensar que en esas épocas pues en Alemania y en estos sitios de donde salieron todos los científicos de aquel entonces, que se hacía de noche a las 3 de la tarde. Y claro, no había ni Juego de Tronos, ni había fútbol, ni había internet. Claro, estos se ponían a estudiar, a leer y claro, pues se habían leído todo lo de aquella época, o sea, era como todo. Pero ¿y la mujer? La mujer estaba ahí para tener hijos, para estar con las cosas de la casa, para aparentar muchas veces, bueno, y para lo que fuere. Y, o sea, no creo que sea una vida tan emocionante como las series estas que echan ahora de sobremesa, que en la 1 y eso, que yo creo que no las conozco mucho, pero he visto por los vestidos y tal, yo no sé si están ambientados en aquella época, no lo sé, pero no, imaginaros. Entonces enfermaban. ¿Qué? Que se dedicarían muchas, las de clase pudiente, a darle a la cabeza para intrigar y para convencer las cosas. Pero por lo menos podían hacer una descarga parcial, por lo menos se podían ocupar en algo. Pero, ¿qué pasaba? ¿Cuáles eran las que peor o las que más enfermaban? Las inteligentes. Las inteligentes son las que tenían determinadas inquietudes, porque es como un pájaro con alas, pero que no le deja volar. Entonces, esas se enfermaban. Entonces, pero la respuesta de la medicina fue esa. ¿Y qué dijo Freud? Dijo, aquí hay algo raro. Y Freud, que digamos, era muy narcisista también, y Freud quería trascender. Entonces dijo, aquí es donde está la pregunta sin respuesta. Pues voy a por ello, pero ya os digo que todos los científicos de aquella época estaban en eso. Estaban por ahí dando vueltas a qué pasaba con eso de lo psíquico. Él se atrevió, digamos, y él se fue a estudiar a París con Charcot, que fue su maestro más importante. Yo creo que él habla de él como una estrella, vamos, y realmente es que lo era. Charcot también era un médico reputado, muy importante, y digamos que era un médico que podría, en aquella época, por hacer un símil, podría ser jugador del Madrid y ser una estrella, y él dijo, no, pero no, yo me voy a jugar al Rayo, y aquí es donde puedo hacer cosas importantes. Y se fue a la clínica de toda la vida, de donde él salió, y se puso a investigar sobre eso que nadie quería investigar, sobre la histeria, y las empezó a tratar con Freud. Entonces, ¿qué fueron? Freud se fue allí con él, bueno, además, Charcot lo que hacía era, los martes, creo, hacía tratamientos en público, digamos, que lo veían los alumnos, y fijaros lo que hacía, o sea, el tío se ponía a tratar a alguien, o incluso yo no sé si a operar o lo que fuere que estuviese haciendo, y se ponía a pensar en alto. O sea, que él estaba perdido como todos, pero él se ponía a trabajar y se ponía a pensar en alto para que todos fuesen como discurría. Eso no lo hace nadie. ¿Quién se pone? Claro, el tío se estaba realmente poniendo en pelotas. Estaba exponiéndose todo. Claro. Después le admiraban por eso, evidentemente, ¿no? Freud es que le tiene mucho cariño y él lo cuenta en muchos escritos de sus experiencias allí. Y bueno, y ahí en esta clínica, la Salpêtrière, le descubrieron una cosa, que cuando hipnotizaban a las pacientes, porque aquí empezamos a hablar de la hipnosis, cuando les hipnotizaban, muchos síntomas se iban. ¿Por qué llegaron a la hipnosis también? Porque vieron que muchos estados así catatónicos de la histeria realmente se parecía, se asemejaba a la hipnosis. Entonces las empezaron a hipnotizar y veían que en los trances hipnóticos, pues eso, muchos síntomas se curaban. Entonces, claro, magia, imaginaos por aquella época, o sea, como si ahora, no sé, como si ahora llega alguien y hace así, toca a la gente y le quita el cáncer, más o menos es lo mismo, o sea, como era magia, realmente era magia. Y entonces aquí Freud empezó a pensar, dijo, si en un estado los tienen y en otro no, o sea, no habrá como una escisión en la psique, no habrá dos cosas, dos estados. Y de aquí hizo la primera tópica, de la de consciente, inconsciente y preconsciente, que digamos, no, vamos a quedarnos con consciente e inconsciente. Digamos, hay cosas en un estado y cosas en otro.
a raíz de esto dijo también, entonces no habrá, o sea, si el mismo cuerpo, en según qué estado, no tiene esta cosa física y en otro estado sí, ¿no será que es algo psicológico? Acordad que psicológico significaba herejía, por lo que estamos viendo. Y aquí es donde se empezó a separar de Charcot. Charcot era muy mecanicista, muy bueno, pero muy mecanicista, y decía, no es que lo psicológico, olvídate, no hay que buscarlo de esta manera, no sé qué. Acordaros, Egenov en la cárcel, muerto después, Pavlov, todo eso, todo en ese entorno. Y Freud dijo, no, esto va a ser algo psicológico. Y yo creo que aquí empieza el psicoanálisis. Aquí es donde Freud consiguió responderse una pregunta. Entonces, bueno, a raíz de esto que hicieron, empezar a tratar a estas pacientes con la hipnosis. Pero fijaros también lo que había pasado. O sea, por primera vez, de alguna forma, se las había escuchado, se las había mirado, se había pensado a ver qué les pasaba. Y qué le pasaba a la mujer, ¿no? Freud lo dice, que es como una pregunta que se estuvo haciendo toda la vida. Y por eso lo califican de machista. Lo que pasa es que es arriesgado decirle machista por eso. Porque aparte la pregunta no es ¿qué quieren las mujeres? Que suena como más machista. No, él se preguntaba qué quería la mujer. Que no es lo mismo, no es exactamente lo mismo. Pero bueno, el caso es que aquí se preguntaba por el sufrimiento de la mujer. Y realmente este grupo fueron los primeros que se lo preguntaron. Para que luego le llamen machista, ¿no? Pero realmente es el primero que dijo, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? Total, que empezaron a tratarlas con la hipnosis. Entonces veían que las dormían, las ponían en trance hipnótico y las sugestionaban para que ese síntoma desapareciese. Y en algunos casos funcionaba muy bien, se quitaba el síntoma. ¿Qué pasaba? Que muchos pacientes no eran hipnotizables. Vamos a tener una clase de hipnosis y lo vamos a ver eso. Con muchos pacientes no se podía, o era muy, muy, muy difícil. O digamos, les quitaban el síntoma, pero después el síntoma volvía. Y claro, no entendían. ¿A qué se parece eso de atacar el síntoma, quitar el síntoma y que después vuelva? Eso es lo que hablábamos un poco del condicionamiento, ¿no? ¿Qué hacen los conductistas? Te condicionan un síntoma. Lo que hablábamos. ¿Tienen miedo a las palomas? Pues, ¿cómo me repito? Siempre pongo el ejemplo de las palomas cuando hablo de esto. Pero bueno, ¿tienen miedo a los perros? Pues primero te voy a poner un perro lejos. En el caso de un niño, ¿no? Te pongo un perro lejos y te premio. Como lo de la salivación y la campana, pues igual, te premio. Te doy un caramelo, lo que sea, un premio. Te lo voy acercando, te voy premiando, después lo asocias al premio. Entonces ya no tienes el miedo se supone, el miedo al perro. Pero claro, ya un poco con lo que hemos ido hablando hoy, esto ya da para sospechar varias cosas. Me decías antes que la crítica que te hicieron una vez del psicoanálisis era esa, ¿no? Que el psicólogo te condicionaba y punto, y no necesitaban nada más. Y el psicoanalista se iba a ver qué pasaba con tu madre, con tu padre. A mí una vez un psicólogo, además, un psicólogo de peso, me dijo que, hablándome de esto del psicoanálisis, me dijo un poco lo mismo. Me dice, mira, yo como psicólogo, yo le puedo decir a un paciente, bueno, hablamos de eso, de lo de las fobias, y me dijo, yo un paciente que tenga miedo a las palomas, a mí no me interesa ni por qué ni nada, no me importa. Yo le condiciono el miedo, se lo quito y punto. Y encima yo le puedo decir cuántas sesiones va a demorar eso y cuánto le va a costar. A mí eso en mi cabeza es como que me dan ictus cuando me dicen pues, eso es directamente una estafa. Es una estafa, entonces, pero claro, la gente que va, ¿por dónde va a agarrar? ¿Por ahí o por el psicoanalista que dice, no, yo no sé lo que te pasa, lo vas a ir sabiendo tú y digo, yo no sé lo que vas a tardar? No, y además claro, colocarás esa fobia en otra cosa. Quiero decir, si el problema está en ti, ahí está, y tal, vas a colocar esa fobia, te lo va a solucionar esto, pero vas a... Ahora, claro, lo que pasa es que yo en eso casi soy un poco más ecléctica. ¿Por qué no ante esos problemas tratas de una manera, vas al fondo de los asuntos, pero también recoges de otras disciplinas partes que han sido, porque con las fobias y con todo eso, los conductistas, la terapia conductual es muy eficaz, ¿no? Entonces, ¿por qué no se recoge lo bueno de cada cosa, ¿no? Y el que quiera profundizar más el psicoanálisis... Te lo voy a responder ahora. Lo voy a decir mira, el conductismo funciona. Funciona, es científico, funciona. Ahora, ¿funciona para qué? Igualmente que el psicólogo me decía así, a mí me importa una mierda que lo del miedo a las palomas.
a mí también, porque yo sé que el miedo a las palomas no es, lo que le pasa es otra cosa. ¿Qué estábamos diciendo? Que repito, el inconsciente es un lenguaje, entonces somos una representación, estamos representando una escena. Cuando yo tengo fobia a algo, fobia, que no miedo, fobia, también estoy cumpliendo con algo. Lo que necesito es el qué. Pero yo ya me pongo en el terreno de la persona, ya no del psicólogo. Me importa tener una idea del psicólogo, porque el psicólogo está para un fin, que es para ayudar a la persona que tiene un problema. Entonces, si van con una fobia, yo puedo tratar esa fobia perfectamente con una terapia conductista y decirle, oye, pero este miedo que estás depositando aquí, ese miedo es interno tuyo. ¿Quieres continuar y vemos algo más profundo? ¿O solamente te confundes? Da libertad también al paciente que elige, que diga, oye, es que yo, vale, pues ese es tu rollo, bueno, pero yo no quiero estar aquí 3 años. Yo lo que quiero es quitarme el miedo a las palomas. Oye, ¿por qué no abrirle eso? Porque es verdad que él envía a las palomas y le va, o gente que a lo mejor tiene miedo a salir a la calle, o tal, que son cosas muy fuertes, claro, que seguro que están escondiendo otro tipo de situaciones, y mucho más internas, y tal. Pero oye, quítale primero el miedo a salir a la calle con una terapia conductual y luego de, oye, que con esto no soluciona. Ahora no van a tener miedo para salir a la calle, pero igual lo depositas en otro síntoma, ¿no? ¿Qué pensáis los demás? Yo estoy de acuerdo. Y yo es que me estoy acordando de cuando compré mi primer coche y yo quería un Smart, y como en la casa también había Mercedes, el tío empeñado, no, a un Mercedes te va a ir mucho mejor y tal. Bueno, pues es que yo quiero un Smart, ¿sabes? O sea, entonces, es verdad que el tema de, no, es que ya estamos con la sociedad utilitarista que lo que quiere es arreglar lo que se ve, ¿vale? Dice, debe estar algo mucho más grande, pero de momento lo que afecta y lo que imposibilita para vivir normalmente es esa cosa que yo no puedo ver pájaros, yo vivo en el campo, mire usted. Bueno, porque tener miedo a los pájaros, pues va a ver qué sale, pero de momento mejorarle un poco la calidad de vida. ¿Qué pensáis los demás? Pues yo pienso que sé que es una estafa, porque te puede quitar el miedo a los pájaros, pero te viene el miedo a cruzar el charco, ¿no? Pero es una estafa si no te lo dice. Es que yo no digo que no te lo diga, porque claro, No te va a resolver. no, pero te resuelvo lo que viene. Yo te digo, con eso no estás curado, porque vas, No estás curado y tampoco vas a tener mejor Pero calidad no de estás vida. curado, vamos a ver, si tu miedo es a los pájaros, Pero no eso es sabes un síntoma. lo que hay detrás, pero de momento... Eso solo es un síntoma. Ya, bueno, pero ya verás lo que hay detrás, pero de momento, yo qué sé, mire, es que yo no puedo comer en cuanto veo el plato. Bueno, pues cambiar el plato por una bandeja de plástico. pero como a usted, por Dios. Claro, o sea, pero por lo menos que coma, luego ya veremos si es que otra cosa. No, yo no digo engañar, digo hablarlo abiertamente, decir, oye, yo dar libertad a la persona que viene, decir, oye, porque ¿qué pasa? Pero es que nosotros estamos con los psicoanalistas y los el conductistas, psicólogo pero tú... tampoco es consciente de que está engañando, Pero tú- porque es en lo que cree. Yo creo que yo soy una ecléctica, creo en Pero todo. es interesante. Creo en todo. A mí, si esto me viene bien, lo creo. O sea, no soy rígida con una... Pero quiero decir que ahora mismo yo creo que la sociedad, yo no sé, yo ahora sí porque soy psicólogo, pero tú sabes si vas a un psicoanalista, a un conductista, a un lacaniano, a uno de Roger, tú vas, que te han dicho el vecino que te le ha ido bien. Claro, si es la psiquiatra que da pastillas, claro. y entonces estás apastillado. Entonces yo apelo por la ética y por la psicología también, por la honestidad, por Vale. decir, oye, esto tiene una forma rápida que no te va a solucionar, te va a solucionar inmediatamente, pero va a estar, o tiene una forma mucho más lenta. Pero eso- la pero honestidad eso también es muy ético. relativa. Pero ese es el problema del psicoanálisis, es que como vivimos finitamente, si viviéramos eternamente, porque un psicoanalista nunca puede decir, bueno, pues te lo voy a solucionar, nunca lo va a poder decir. Entonces siempre va a estar tirando del hilo, y como tú dices, mira, es que llevo ya 10 años
Sí. Yo tengo una amiga que va con un lacaniano y es toda la vida. A los 20 y tenemos 60 y sigue con el lacaniano. Claro, a ver, todo eso del psicoanálisis, de que es tan largo y todo eso no es así. Una cosa es que sea indeterminado, pero no tiene que ver que sea largo. El tema es que lo que tratan la psicología y el psicoanálisis son cosas diferentes. Por eso lo de mezclarlo, ahora os voy a explicar por último cómo funciona una fobia desde mi perspectiva, entonces vais a ver que no se puede mezclar porque son cosas que realmente que son contrarias. Ahora tú decías, la ética de ser honesto y decirle, mira, este tratamiento conlleva esto y dura tanto y este dura X y es otra cosa, pero para poder decir eso, o sea, para ser ético y honesto y poder decir eso, tendríamos que saber algo. Nosotros no sabemos nada de lo que le pasa al paciente. No lo sabemos. Si decimos eso, ya estamos mintiendo, ya no estamos siendo éticos. Decías también, déjale la libertad de que él elija. Pero ¿sobre qué? O sea, digamos, él viene porque ya ejerciendo su libertad hay algo que le está pasando, ¿no? Y viene a ti porque te pone en el lugar de lo que decimos nosotros, el sujeto supuesto saber. Lo que no sabes, que nosotros no sabemos. O sea, nosotros podemos haber estudiado, podemos haber tenido muchos pacientes, pero nosotros no sabemos. ¿Qué decías, Mari? Pero tú sabes que tiene una fobia que no puede salir a la calle y no puede trabajar. Eso sí lo sabes. Eso sí. Y entonces, para que vaya la sesión tiene que salir. No sea para eso. Pero es que a lo mejor la persona... Hay que hacer que salga a la calle. Y eso como lo hace. No sé si realmente hay que hacer que salga a la calle. El tema es, hay que ver qué le pasa. Si tú le... Pero entonces, por ejemplo, los grupos multidisciplinares que hay, porque yo estoy en contra, porque los psiquiatras nos odian a los psicólogos, nosotros parece que odiamos a los psiquiatras, es verdad, a veces dices, uy, psicólogo, el hermanito pequeño, yo soy psiquiatra, y al revés, no tengo, uy, es que los psiquiatras lo único que hacen es medicar, nosotros vamos... Pero hay equipos multidisciplinares, porque a lo mejor el paciente que te llega lo que necesita en ese momento, al principio es un fármaco que le tranquiliza, que tal, y luego empiezas con la terapia. Hay veces, y no pasa nada. Hay veces que no queda más remedio. Claro, a veces no queda más remedio. Queda un fármaco. Claro, por eso. Entonces, y hay veces que sí, un síntoma hay que atajarlo muy fuertemente porque es que se te puede suicidar. Sí. Pero sí es verdad que la pregunta es para ti, o sea, creo pertinente para ti, psicoanalista. Alguien que no quiere salir a la calle. ¿Tú qué? Es una pues buena pregunta. Bueno, ahí voy a hacer el comodín que usamos siempre en los psicoanalistas, que es el caso por caso. Es que no Sí, lo sé, pero tengo que ver. Desde la perspectiva del psicoanálisis, ¿qué haces sabiendo que Ver a qué responde. ¿Qué haces para poder por lo menos que salga y que a partir, no sé, es decir, No lo hago. no lo haces. No, es que Tú no lo que haces es que no salga a la calle, pues ya está. No es mi función. No. No exactamente. Yo tengo que ver, digamos, que el hecho de querer primero tengo que tener cuidado de que no se me juegue a mí el querer yo que salga él a la calle y me interfiera en lo que él me está contando. Segundo, tengo que ver qué le pasa. Que a lo mejor es mejor que de momento no salga a la calle, no lo sé. No suele ser así, pero es que yo no lo sé. Tengo que ver qué le está pasando, a qué escena responde eso. Y como en toda fobia, ¿qué es lo que está protegiendo? Que eso es lo que vamos a ver. ¿Qué es lo que está protegiendo? Porque decías libertad, pero es que si le quitas el objeto de la fobia, lo condenas al verdadero problema. ¿Qué es la fobia? Desde el psicoanálisis. He esquivado un poco la pregunta porque es complicada, lo reconozco. Pues realmente no lo sé. Tengo que ver, tenerle delante y ver qué pasa. Pero como digo, ante algo chungo, algo fuerte, algún síntoma que le impida realmente vivir, o sea, o que se te vaya a suicidar, o sea, bueno, se te vaya. Es una cosa que decimos los psicoanalistas muchas veces que es muy narcisista, no se te suicida a ti, se suicida, punto. Por eso cometemos muchas veces el error ese. Pero bueno, hacer lo que sea. Lacan cuenta que a un psicótico que iba a dejar la terapia, y supongo que estaba en pleno brote, se puso de rodillas y le dijo, por favor no deje la terapia, por favor yo necesito que usted venga aquí y me cuente esas historias tan interesantes. Lo que haga falta.
Y evidentemente, o sea, si tiene que salir sí o sí, pues incluso puedes recurrir, no sé si al condicionamiento puro y duro, pero sí, si ves que necesitas que salga, algo tienes que hacer. Pero es que lo importante es escuchar, es que seguramente por escucharle, él va a salir. Ese es el tema. Y por escucharle de verdad, porque yo siempre digo que primero está la oreja y después lo que el otro te viene a contar. Por eso te encuentras con pacientes que vienen, que han estado de psicólogos y psiquiatras toda la vida, y el primer día, en la primera sesión, en el primer entrevista, momento que te conocen, te empiezan a contar cosas que no contaron nunca. Y dice, joder, pues qué raro, porque es que yo esto nunca lo conté, y a lo mejor llevan desde los 15 años y tienen 20 y tantos. Y es porque hay una apertura de oreja que la percibe el paciente. Entonces, primero está eso. Entonces, vuelvo a las fobias. ¿Qué pasa con... qué es la fobia? Es un desplazamiento de objeto, dicho así muy, muy rápido. ¿Qué es un desplazamiento de objeto? Digamos que hay algún objeto que se le hace, o sea, insoportable de verdad, no como la fobia, porque la fobia también es una, no quiero decir actuación como lo de la histeria, pero es una representación de algo. Hay un objeto real que el sujeto no puede con él, y que para hacerlo soportable, ese objeto real va a hacer un desplazamiento por asociación, por un hilo asociativo hacia otro. El caso así más famoso que estudia Freud es el del pequeño Hans, que tenía mucho miedo al padre, a un padre castrador. O sea, tenía miedo, digamos, simbólicamente a que el padre se la corte, y él tenía miedo, desplazó ese miedo a los caballos. Para poder hacer soportable el estar con el padre, desplazó a los caballos, a que el caballo venga, le muerda y se la corte. Y bueno, él contaba un montón de fantasías que llevan a eso, ¿no? ¿Yo qué necesito hacer con el paciente? Que por un hilo asociativo llegara al padre. Si corto el caballo de golpe, rompí el nexo que yo tengo para poder ver qué le pasa. Y como decíais por aquí, si yo pongo... Claro, ¿qué es el síntoma? ¿Cómo ve el síntoma el psicoanálisis? No así la psicología y la psiquiatría. Decíamos, estamos insatisfechos por ser culturales, ¿no? Pero nos satisfacemos como podemos. Sublimamos, que es una palabra que ya vamos a ver, o sea, digamos, nos satisfacemos como podemos. ¿Qué no podían las histéricas? Satisfacerse. ¿Cómo se satisfacían? Parcialmente. ¿Cómo hacían una descarga? En el cuerpo. ¿Cómo hacían las de las series? ¿Cómo descargaban? Haciendo intrigas. Ellas en el cuerpo porque no podían. El síntoma es una descarga, es una satisfacción parcial, una malsatisfacción que no sirve, evidentemente. Pero cuando estamos teniendo un síntoma, digamos que estamos haciendo soportable una realidad. Por eso yo no puedo atacar el síntoma directamente, porque le rompo la realidad. Y encima, esa descarga la va a hacer por otro lado, más enrevesada, o peor, seguramente. O sea, es como si es un aparato que tiene que purgar, por, yo qué sé, como un radiador o lo que sea, tiene que pulsar por algún sitio, y tú vas y se lo tapas. Le hacen mierda, dime, Concha. Entonces, ¿por qué ha triunfado el conductismo en esta sociedad? Porque lo que hoy triunfa es el pan para hoy y hambre para mañana. Ahora, digamos que sí. ¿Cómo nos ve el sistema, el mercado hoy en día? De usar y tirar. Ya están las relaciones, son de usar y tirar. Y ahora las relaciones son por internet muchas veces, y este sí, este no, este sí, este... De usar y tirar. Productos. Bueno, esto no sé si viene a cuento, pero digo, igual por asociación. Asociemos. Sí, es que he leído, me han pasado en el Facebook, me han pasado un artículo de que los suecos van a bajar los impuestos a todas las empresas que reparen. ¿Que reparen? Que reparen. Yo también lo he leído. Es decir, que si a ti te costaba reparar la televisión que te había roto el 25%, te va a costar el 5%. Están haciendo una especie de... Pues digo lo de reparar, ¿no? Pues tú decías, claro, reparar no es lo mismo que comprar algo y cuando ya se estropea lo tiras y ya está. Claro. Sí, ellos reparan, con eso lo que hacen es, efectivamente, están creando un sector nuevo, en el que en este caso todo gente inmigrante, que son reparadores, que son de oficios, o sea, súper interesante. ¿En qué país has dicho? Súper interesante en el sentido de decir, nosotros vamos a bajar los impuestos para que la gente, se dé comprar, consumir, de usar y tirar, pues llega al convencimiento de que tiene que reparar la bici, que le cuesta mucho menos dinero. Eso va totalmente contra el sistema. Va a tener una serie de secciones del copón y tal. Sí, es verdad que Suecia, Finlandia, Noruega, esos países están como un poco que hacen medidas así.
No, pero decía un poco esto por la comparación entre Sí. pescar y tirar, que Mira, puede ser yo- efectivamente lo que estabas hablando y lo que has Yo, cuando contábamos, como tenemos mucho contacto con Argentina, evidentemente, ahora te doy paso, perdón. Cuando contamos esto, cómo funciona aquí la psicología, y realmente no se lo creen. En Argentina no se lo creen porque ellos están acostumbrados a otra cosa y realmente es que no entienden que el conductismo esté así hoy en día aquí. Y decía una chica que no era psicoanalista, ni nada, decía, pero esos son curitas. Decía, curitas es tiritas para ellos. Y esos son curitas, eso no sirve. O sea, digamos que al psicólogo, cuando vas con una herida, simbólicamente digo, vas con una herida y él te pone la tirita. Y a la semana siguiente vuelves a ir con la misma herida y te la vuelve a poner, y te la vuelve a poner, y te la vuelve a poner. La tirita del psiquiatra es la misma, pero con pastillas. Es así, porque el modelo médico, el psiquiátrico es así. El psicoanalista llega sangrando, y sí, es jodido ver que la persona está sangrando y tú no le vas a poner ninguna tirita. Le vas a ayudar, pero no le vas a poner ninguna tirita si lo puedes evitar. Bueno, no, es que no se la pones. No le vas a preguntar, ¿y esa sangre por qué? ¿Y por qué todos los días en el mismo sitio? Y eso va a llevar a un discurso diferente, a algo que se va a encontrar él con lo que le pasa. Entonces, esa es la diferencia. ¿Decías? ¿Qué ibas a decir? Pero... No, yo por hablar, es verdad que va a surgir luego el síntoma por otro lado, si lo tapas sin atacar la raíz. Pero yo creo que también un paciente es víctima de esa repetición del síntoma que no lo va a ver. Entonces yo creo que a lo mejor... También que digas lo de repetición. Aunque no lo cure, o sea, si lo atajas, es verdad que no lo has reparado porque si hay la gente, no. Pero igual, si sale por otro lado, de repente esa novedad te hace ver. Y yo ahí abogo por el cambio de síntoma, porque si no, uno cae en un bucle y se ve indefinidamente víctima del síntoma. Pero sabes, por lo que yo he visto en consulta, incluso por lo que he visto conmigo, lo que, bueno, no sé si es exactamente lo que has dicho, pero lo que te hace que te plantees sobre la repetición es justamente la repetición, el bucle. El cambio de síntoma lo que te ayuda es a la enfermedad. Lo que te ayuda es a no repetir, o sea, estar repitiendo de otra forma, pero no igual, te ayuda a hacer soportable la enfermedad. Eso es lo que yo le critico muchas veces a la psicología hoy en día. Como te ponen el parche, tú puedes seguir enfermo. El psicoanalista no te deja seguir enfermo. Y tú mismo te vas a tropezar todo el tiempo contra tu repetición. Y yo que me he analizado muchos años, es verdad que a veces cuando vas con lo mismo y con lo mismo y con lo mismo, jode, pero precisamente porque jode, te encuentras con ello. Y es cuando haces algo. Eso es el problema, que los otros métodos lo que te ayudan es a estar enfermo. Entonces, creo que decías tú, claro, pero necesitas que te condicionen el síntoma rápido para poder tener una vida normal. Pero ¿qué es una vida normal hoy en día? Que hablar de normalidad es peligroso. Y hablar de normalidad en un entorno como el que estamos es la normalidad de la era de hoy, del WhatsApp, del consumir, del producir, que en muchos casos, bueno, en todos es enfermante, que ya no es, o sea, no me quiero meter en plan anticapitalista, todo eso, no, pero que digamos, poner a la persona otra vez en el carril para que funcione, está mal funcionando, porque ese mismo funcionamiento es el que le ha llevado a que le pase lo que le pasa. Entonces, si se lo cambias, si le cambias el síntoma, la enfermedad fluye. La enfermedad, decir enfermedad también es complicado, pero bueno, lo que le pasa sigue fluyendo. Ese es el tema. Y con las fobias igual. Le estás permitiendo seguir enfermo. Tú fíjate, el objetivo de la fobia, decía, es proteger un objeto. Proteger un objeto y por lo tanto tu vínculo con él. En el momento en que te le condicionas el síntoma, estás colaborando en lo mismo. Estás colaborando en la enfermedad. El psicoanálisis es que lo que hace, por decirlo de alguna manera, que de repente pone una piedra ahí, en ese tipo. Entonces el circuito, por suerte, es como que rompe por algún lado. Entonces es como, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿No? Es una metáfora medio rara. Es como comparar, como cuando tienes una infección importante, que lo tienes todo podrido, te dejan un drenaje y va cerrando según va saliendo toda la podredumbre de dentro a afuera, hasta que llega un momento en que al crecer, al irse el mal, o sea, la infección, la carne va suturando ella sola y ya te queda la cicatriz, pero ya no tienes esa infección porque se ha drenado sola. O sea, hay intervenciones que no te cosen, te limpian y dejan que se cierre solo.
como cuando De muerde hecho, un perro. el cuerpo siempre se cura solo, que es lo que dicen muchos médicos. Que Y ya dicen, yo me hice no- médico no para se abre curar. esa herida. resulta. Sí, a ver, es como, digamos que es como si por dentro tienes un incendio, la psicología, según como la psicología oficial que decíamos, se centra en echarle agua al incendio, digamos, que se apague el incendio, por así decir, que se apague el fuego que se ve. Nosotros podemos decir que o atacamos al incendio de dentro, o dicho de otra manera, intentamos ver que no se produzcan más incendios. Eso es a lo que vamos. Yo ¿Que creo eso es más que- largo? Es que no es comparable, porque no es lo mismo. Yo creo que quizás a lo mejor no está de moda el psicoanálisis porque es una sociedad Ni lo va a estar. que no lo va a estar, porque es una sociedad muy volcada hacia afuera. No estamos acostumbrados a pensar interiormente. De hecho, en los colegios yo estoy viendo que en algunos están metiendo asignaturas de gestión emocional que me están Bueno, encantando, eso. que me están Eso. encantando, pero eso no estamos acostumbrados a dedicar ni un minuto de nuestro tiempo a pensar. Y el psicoanálisis es profundizar en ti mismo, ya no solamente por el tema... Es difícil definirlo así también, pero bueno. Y es profundizar, es conocerte, es ver las cosas que te dan miedo, es como si dijéramos conocer tu necesidad, de alguna manera te hace más libre y tampoco es demasiado conveniente en esta sociedad el que seas una persona que tienes más resortes para la manipulación, que posiblemente te enteres mejor de una manipulación o tengan más, por lo menos tengan más herramientas porque te conoces mejor, porque sabes por dónde te están Sí, entrando. Y entonces, claro, no conviene mucho, pero no conviene en eso como no conviene en nada. Es una sociedad volcada hacia afuera. Hay muy pocos momentos de meditación, y cuando empezamos con los temas de esto, pues ha impuesto el rollo este del autodesarrollo, Y de la autoayuda. Y de la autoayuda. Que es ridículo, porque autoayuda es, digamos, es a través de un libro de autoayuda o de lo que sea, ser como te dice el otro. Entonces, ¿qué auto? De auto nada. Pero bueno, para terminar. Ahora, el ejemplo del fuego a mí me gusta, ¿no? El incendio primero lo tienes que controlar, lo tienes que perimetrar y luego lo tienes que extinguir. Y si no lo extingues, no se puede regenerar. Es decir, si tú no lo extingues el incendio, no se regenera el campo. Es decir, primero tienes que extinguir. Sí, si tú lo dejas, ahí sí, latente claro. o lo dejas ahí tal, pues Claro, exactamente digamos cualquier otra causa, al mínimo viento, se lió otra vez, ¿no? Efectivamente es un buen ejemplo. Exactamente. Una cosa que Sí. estaba pensando, o sea, tú cuando uno decide ir a un terapeuta, sea lo que sea, es el síntoma, ¿no? Es Sí, eso que te es duele, la presión del el síntoma. Sí. Si te quitan el síntoma, ¿de qué vas a hablar? Bien dicho, claro, bien dicho. Es que quitar el síntoma es callarle al sujeto. Eso Lo digo por lo que comentabas de las histéricas, que fue cuando se les dejó hablar realmente, es cuando... Claro, sí, eso un poco después. Lo que pasa es que me he quedado en la parte de que ellos también condicionaban el síntoma con la hipnosis. ¿Alguien más había levantado la mano? Sí, bueno, yo lo del fuego, fíjate, lo veo muy bien con el agua. Cuando hay una gotera, tú puedes decir, ostras, voy a pintar, que está el techo húmedo, pero ahí sigue la gotera y vuelve a surgir. O sea, que lo veo también porque vengo ahí de la construcción. El caso, que ya para terminar, es muy difícil decir, el psicoanálisis es para esto, digamos que para cada uno es una cosa. ¿Es para conocerte mejor? No, lo que pasa es que te vas a conocer mejor. Pero digamos, es para ver qué te pasa. Yo decía que somos lenguaje y somos un discurso, una representación. Pues, ¿qué hace el psicoanálisis? Pero el propio paciente, o sea, esa representación, eso manifiesto, de ahí sacarlo latente, dar las cartas la vuelta. Después, digamos, si tiene un entorno patológico, un entorno que le enferma, una vida X que no quiere, él es el que tiene que tomar la decisión de cambiar, él es el que tiene que salir a la calle, si él quiere. Y esa es la ética del psicoanálisis. Como no sabemos nada, no podemos... Ahora lo que sí hacemos es preguntarnos por todo, por eso el psicoanálisis jode, pero igual que, digamos, aquí lo vamos a ver, es del sujeto individual y político, igual que se pregunta por lo individual, vamos a ver con el malestar en la cultura y otros estudios que se preguntó por el grupo también. Y digamos que eso, como todo, igual que si yo ahora os hago una interpretación a lo bestia, a alguno de vosotros, digo, no, es que tú eres así por esto y por esto. Si lo hace, que eso no se hace, está prohibidísimo, lo aclaro por si acaso. Pero si lo haces de un sistema, de un grupo, de un colectivo, de un X, y ahí sí se hace a lo bestia, porque digamos, no es un sujeto que tienes en terapia, lo estás haciendo
Aquí, pues, los que estuvieron en la charla esta del malestar en el trabajo que dimos aquí, esa charla fue muy polémica. Muy polémica. En la ronda de preguntas hubo bastante boxeo. Boxeo bien, pero que además está bien que lo haya. Pero claro, estás desnudando a lo que sea, al ente, a la persona. Por eso nosotros dejamos que la persona en terapia se desnude sola, a su ritmo, porque no puedes tampoco, porque si no lo que va a hacer es que va a desarrollar resistencias. Entonces no. Pero con los colectivos es así. Entonces por eso, cuando ya lo vamos a ver, la mirada psicoanalítica, por eso jode tanto, pero es necesaria también, porque si los organismos, las instituciones, los gobiernos, los estados no pueden ver realmente lo que hay, después funcionan mal y no saben por qué, como las personas. Después, como a esta paciente que os decía, un día le llega un ataque de ansiedad, y la ansiedad es también como la histeria, es algo puesto en el cuerpo, entonces no sabe qué le pasa, entonces solo sabe que no puede respirar, y eso es muy angustiante. Pero bueno, seguimos el martes que viene, terminamos con esto y lo hilamos con los sueños. Eso va a ser un tema... Sí. Sí, os envío el vídeo, sí. Pero pedídmelo, porfa. Pedídmelo por... Sí, es psicodinámica... P con P. Sí. Y la K de kilo. La K, pero la segunda con K. Vale. @gmail.com. Exacto.